Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es el lunes, el primer lunes de la primavera, lunes 23 de marzo de 2026. Y aquí estamos otro día más, otra semana más, otra estación más, los que hacemos Asturias al día. Como siempre, 3 temas sobre la mesa. Hoy tienen que ver, ya se lo voy a ir explicando, con premios y con literatura. Con premios, porque ya tenemos en nuestra mesa a los representantes del laboratorio Media Lab, de la EPI, de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Sisión, que con su proyecto Superhéroes acaban de ganar un premio de ámbito estatal, Ingeniería para las Personas, que así se llama, por sus prótesis en 3D, diseñadas a medida. El proyecto Superhéroes de este laboratorio de tecnología y diseño de la Universidad de Oviedo. Y premios también los que obtuvo en su día el llangreanu Víctor Vázquez Seoane, más conocido como Viti, y aquí nos metemos ya en la literatura. Acaba de lanzar con la editorial Se Leer su segundo poemario, se titula Susurros de mi alma, tras haber resultado finalista en Sevilla de los premios, de ahí lo de los galardones, de los premios Pluma de Plata, con una de las piezas de su primer poemario, Los sueños de mi pluma. Y también premios, porque cuidando que en poco más de 10 días remata el plazo para la presentación de obras al premio más importante del cómic asturiano, con una dotación de 6.000 euros, el premio Alfonso Iglesias, Xión de la Campa recuerda quién era Alfonso Iglesias y compara la su obra y el su personaje Pinín, otrora muy famoso en Asturias, con la del belga Hergé, y la creación más nomada, Tintín, Xión de la Campa, que por cierto también ganó en su día el Alfonso Iglesias de cómic asturiano, va a estar con nosotros para rematar un programa que entama ya y que tiene a Amor Argüelles na realización técnica. Asturias al día, con Nacio Varillas. Y con María González como responsable del área de cuidados de Media Lab. María, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muchísimas gracias por venir. Con Claudia García Canelo como la responsable del proyecto Superhéroes. Buenas. Hola. También tenemos con nosotros a Adrián Prida, es técnico de diseño de este proyecto Superhéroes. Adrián, buenos días. Fabiana García es asistente a la dirección en Media Lab. Fabiana, buenos días. Hola, buenos días. Y Gabriel Castander, responsable de comercio y comunicación del proyecto Superhéroes. Gabriel. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los 5 por venir, por comenzar la semana con Asturias al día en este programa que produce RPA y que se emite también por TPA, por la televisión del Principado de Asturias. Decía yo al principio que el proyecto Superhéroes del Laboratorio de Tecnología y Diseño Media Lab de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Sisión, la popularmente conocida como EPI, acaba de ganar el Premio Estatal Ingeniería para las Personas por sus diseños de prótesis en 3D, diseños a medida. Vamos a comenzar hablando de lo que es en sí el premio, un premio de alcance estatal que convoca la Mutualidad de Previsión Social de Peritos y también Ingenieros Técnicos Industriales, y la Fundación Técnica Industrial reconoce la labor social de Media Lab. Vamos a hablar de esto, de Media Lab, y lo hacemos, si queréis, empezamos por María. Explícanos, por favor, qué es Media Lab, porque estoy diciendo yo datos sobre ello, pero muchos de nuestros oyentes, de nuestros espectadores, quizás no sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo. Media Lab es un laboratorio de tecnología, pero nuestro foco, nuestra estrella polar, como así siempre tenemos presente, son las personas. Por lo tanto, todos los proyectos que realizamos es para las personas, para la sociedad asturiana, pero más allá, porque también tenemos repercusión, digamos, nacional o un mayor alcance. ¿A través de qué se realiza? Pues de todos los estudiantes que pasan por allí, que a veces están becados, que otras veces no, y participan en todos estos proyectos. Participan los estudiantes que los realizan y también la sociedad, que nos ayuda a llevarlos a cabo o a que mejoren, incluso las empresas, que pueden ayudar. Por lo que dices, estamos hablando de estudiantes, chavales muy jóvenes. Tú serías la excepción, aunque eres muy joven también, porque tú ya eres docente. Soy profesora.
Es decir, también participamos pues más de una veintena de profesores dentro del laboratorio de Media Lab. Vale, ¿y qué hay que hacer para formar parte de Media Lab? ¿Vale que cualquier estudiante de la EPI quiera formar parte? ¿Tiene que ser de determinadas asignaturas o determinadas materias? ¿Cómo funciona eso? No solo tienen que ser estudiantes de la EPI, sino también estudiantes de cualquier área de conocimiento, porque allí confluyen pues, estudiantes de ingeniería, como estamos viendo, de marketing y comercio, de filosofía o de ciencias de la salud. Solicitan la realización de las prácticas o también a través de becas o incluso a través de voluntariado. Vale, me sorprende que hayas dicho filosofía. Sí. O sea, no son solo las típicas materias, vamos a decir, de ciencias, sino que también entran en esa división que ya es arcaica, porque ahora todo, afortunadamente, es interdisciplinar, pero también las de letras. Sí, también. Creemos que uniendo fuerzas entre las diferentes áreas del conocimiento pueden salir adelante o pueden reforzarse más los proyectos. Tener en cuenta, en este caso, pues la filosofía, ¿no? El buen uso de la tecnología, creo que es imprescindible. Vale, con lo que estás contando, os presentáis a un proyecto, a unos premios que convocan la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y la Fundación Técnica Industrial, y que reconoce la labor social que hacéis en Media Lab, que cuenta con una dotación de 2.000 euros para proyectos de laboratorio, que por cierto, Claudia, se van a entregar ya este viernes, este 27 de marzo en Madrid. A ver, hay nervios, hay ya sensación de vértigo, bueno, el premio ya está concedido, pero vaya, hay que ir a por él, ¿no? Sí. Yo al menos estoy un poco nerviosa. Iremos María y yo a recogerlo. Entonces hay que hacer una pequeña presentación a ver cómo sale, pero bueno, tenemos muchas ganas. ¿Os presentáis? ¿Os presentan? No sé, ¿os postuláis para ello? ¿Cómo funciona esto? Somos nosotros los que nos presentamos a los premios. De hecho, en este caso fue Fabiana la que presentó un portfolio con nuestro proyecto y sí, pero tenemos que ir nosotros. Vale, Fabiana, cuenta, ¿cómo resumiste el trabajo? Porque entiendo que un portfolio es un resumen de algo muchísimo más amplio. Sí, bueno, colaboramos María y yo para postularnos, pero nada, es un poco resumir lo que hacemos y respecto a prótesis y demás, un poco también quién está detrás, el equipo, luego también para que ellos puedan ver el alcance que tenemos, el impacto, y a partir de ahí ya es pues presentarnos. Vale, ¿qué trabajo hacen los otros dos invitados? ¿Qué trabajo hacen Adrián Prida como técnico de diseño del proyecto Superhéroes, por ejemplo? Adrián, cuéntanos cuál es tu cometido. Yo en este caso soy estudiante de Ingeniería Mecánica, por lo que estoy un poco más en el área de diseñar, fabricar las prótesis. Entonces yo básicamente estoy en una zona del taller en el Media Lab. Me vienen con un proyecto, un niño que necesite, por ejemplo, una prótesis para un brazo. Entonces yo me encargo de diseñar un poco en base a lo que necesite el niño y luego procedemos a imprimir la parte, la probamos, si necesita algún cambio se hace sin problema y un poco general. Vale, y en el caso del otro invitado, que te he dejado para el final, pero perdóname, luego ya intervendrás mucho más, Gabriel Castander, es responsable de comercio y comunicación, porque el proyecto también tiene esa otra parte, ¿no? Efectivamente. Arrímate al micro, por favor. Efectivamente, yo vengo un poco como representante del departamento, ¿no? No soy el único que se dedica a esto dentro del Media Lab, pero bueno, sí, dentro de la parte de comercio, comunicación, marketing, etcétera, a lo que nos dedicamos es pues, hablar con fundaciones, hablar con asociaciones, buscar un poco esa parte de financiación, comercio, mover un poco el proyecto y luego dentro del marketing pues preparar contenido para redes o para ciertas necesidades que tengamos dentro de Media Lab. Vale, porque la idea es, entre comillas o sin las comillas, vender el producto, ¿no? No tanto, porque no buscamos realmente dar un beneficio económico, ¿no? Desde Media Lab lo que queremos es dar visibilidad a esto, dar a entender que las prótesis 3D pueden resultar útiles en muchos casos y son necesarias también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dar un poco de conocimiento y entender a la gente esto que se pueden hacer cosas con muy poco, por así decirlo, y solo por las personas. No simplemente buscamos ese beneficio económico, no queremos vender cosas, queremos eso, dar conocimiento, enseñar, tal vez, impacto a la gente. Claudio, preséntame la idea, porque lo hemos dicho, todos los que habéis intervenido, bueno, hemos hablado un poco del asunto, pero preséntame la idea en sí, porque realizar prótesis en 3D
puede sonar muy cercano para la gente que está metida en ello, pero puede sonar muy extraño para muchos oyentes y muchos espectadores que no sepan de qué estamos hablando. Vale, pues nosotros nos dedicamos a diseñar y fabricar prótesis u órtesis para personas que les falta alguna extremidad. Ya puede ser porque nacieron sin ellas o porque por alguna razón se las tuvieron que amputar. Entonces todo esto lo hacemos con impresión 3D. Tenemos, nosotros dos y más equipo, que somos los que nos dedicamos a todo lo del diseño. Luego ya tenemos a un chico que nos las imprime y tenemos la parte de salud, que son los que nos ayudan, pues, oye, nos están diciendo que tienen esta necesidad, vosotros tenéis que hacerlo de esta manera para cumplir todos los objetivos. Pero bueno, es una colaboración entre nuestros departamentos y entre las familias, porque son las familias las que nos dicen, necesitamos algo para comer, para andar en bici, necesitamos algo para apoyar las muletas. Ellos nos dicen lo que quieren y nosotros ya a inventar. Vale, habéis intervenido todos al menos una vez. Podéis intervenir cuando queráis. Os lo he dicho fuera, os lo digo ahora con total confianza. No hace falta que yo os dé la palabra. Si tenéis algo que aportar, y si no también, intervenís cuando queráis, ¿vale? La idea es que fluya la conversación, así que sin problema. Venga, tirad. Nada, pues un poco vamos por ahí, ¿no? Somos un equipo multidisciplinar, todos nos apoyamos un poco en todos. Si al fin y al cabo alguien necesita algo, pues hasta lluvia de ideas nos sirve esto, ¿no? En plan, igual no sabemos muy bien cómo hacerlo, pero entre todos podemos llegar a una conclusión, algo más fácil o menos difícil de llegar a hacer. Sí. Bueno, tenemos a las fisios, a las de terapia ocupacional, que son las que nos ayudan todo tema de, pues, articulaciones. O sea, sí, ¿no? En el caso de que decía, del apoyo interdisciplinar y todas las cabezas aportan su visión, porque cada uno tiene un punto de vista. Entonces eso es genial. En el caso de superhéroes, pues nos viene muy bien en esa primera reunión que hacemos con las familias, que estén las familias, nos cuenten su necesidad, que estén también los ingenieros para que vean esas necesidades y cómo hay que suplementarlas o cómo hay que cubrirlas, y el personal sanitario profesional, que en este caso, pues desde la Facultad Padrosó, profes de terapia ocupacional también participan en saber pues cuáles son los movimientos que tiene que tener, no tener compensaciones ni que genere ningún perjuicio todo lo que les vamos a hacer. Porque en total, ¿cuántos sois? Por lo que estás diciendo, varias decenas. Sí, la verdad que de manera puntual sí que podemos estar pues profes en ese momento, ¿no?, en el que se generan las ideas, pero luego la mayor carga la lleva en este caso Claudia y Prida. Vale. ¿Y sois de cuántas, no sé si decir especialidades, asignaturas, cómo se distribuye eso? Porque estáis hablando de cosas muy diferentes. En el caso de superhéroes, somos muchos. Creo que depende un poco, porque va por temporadas, porque hay veces que vienen estudiantes de cierto grado a estudiar, hacer sus prácticas, y cuando acaban sus prácticas dejan Media Lab. Entonces va cambiando y va rotando un poco la plantilla, no siempre es la misma, no siempre hay 20 personas, 10, no te podemos decir un número exacto, igual tal vez, porque igual en 2 semanas alguien se va, llega otra persona, no siempre estamos los mismos. Y dentro de unos meses, pues igual yo no estoy en el proyecto, viene alguien nuevo, se va moviendo un poco, por eso es importante darlo a ver. Claro. Claudia, enséñame lo que estáis trabajando. A ver, Vale. Tenemos aquí una bolsina para nuestros oyentes, los que no están viendo ahora mismo TPA, pero sí escuchan RPA. Está sacando de una bolsa de color blanco, ¿veis? Un producto que me está dando aquí, que yo, si no tengo ni idea, digo esto y una lámpara. Pero no. ¿Qué es? Eso es un guante. O sea, nosotros en un principio lo que hacemos es hacer un molde como del paciente. Sí. Entonces, con ese molde lo escaneamos y lo metemos a un programa que ya lo tenemos parametrizado. Es decir, que tú metes ahí el escaneo y te hace automáticamente ese guante con el acople encima. Vale, con esto, ¿no? Con eso que no se sabe qué es. Vale. Esto sería lo que va conectado a qué parte del cuerpo de la persona usuaria. Eso no va conectado. Ahí. Vale. Eso es como un guante. Claro, porque tú estás pensando en un guante con dedos. No, vale. En este caso. Eso sería para una persona que no tiene, por el motivo que sea, brazo. Sí. O sea, mano más bien. Bueno, en este caso es así bastante grande. Esto sería de esta parte superior del brazo. O sea, de la parte de lo que podría ser el antebrazo. Sí.
Vale. ¿Y está construido en qué material? El que no tiene ni idea, como es mi caso, dice, esto es plástico. Pero no sé si es correcto o no. Sí, es plástico, es PLA. Nosotros imprimimos en PLA y TPU. El PLA es así duro, ¿Sí? pero luego hay ocasiones que utilizamos el TPU para... ¿Y el TPU qué es? ¿Más flexible, más blando? Sí, más blando y más flexible. Vale, y a la hora de decidir, a ver, bueno, vete sacándome más. Aquí tenemos otro ejemplo, Venga, sí. utilizando TPU. Esto es TPU. Sí. Vale, y esto es un producto, sí, es verdad, muchísimo más blando. Ahora voy y lo rompo y me matáis. No. No, es flexible, es más ¿Flexible? flexible. Sí, es mucho más. Vale. Como goma casi. Y de un color que no sé si influye la importancia del color o no. Lo primero que me entra a mí sensorialmente, pero igual no tiene ninguna importancia. Lo otro, el producto para el antebrazo es de un color azul oscuro. Este sería un producto de color entre naranja, rojo más brillante. ¿Y esto qué cometido tiene? A ver, contadme. ¿Esto para qué sirve? Cualquiera de los cinco, venga. Bueno, las prótesis, la mayoría de las que realizamos en Media Lab con impresiones 3D son para miembros, extremidades superiores, ¿Sí? porque al estar hechas con impresión 3D en plástico o en otro material, será muy difícil realizar las partes inferiores del cuerpo porque se romperían con más facilidad. Entonces la mayoría son adaptadas para miembros superiores. Vale. Eso sería una muñequera, si no me equivoco. Una muñequera. Sí. Supongo que para una persona Muy más pequeñita. joven, ¿no? Para un niño niños. en concreto. Vale, sí, hay que porque a mí tener- no me serviría casi Sí. ni de anillo. Nada, eso, que la mayoría de pacientes con los que trabajamos son niños. Por eso son muy más pequeñas. Esta creo que no. Bueno, hay niños, pero hay personas eso mayores. es, hay un poco de todo, ¿no? Pero esa exactamente es de un niño, es para un niño. Bueno, sí. Sí. Vale. Los inicios fue en niños, ¿no? Porque como tienen un crecimiento continuo, nos podemos adaptar de manera más rápida con las prótesis. Vale, Y no porque, con las porque la comerciales. idea es ir adaptándose a las necesidades de la Eso. persona que sea, ¿no? Del Sí. paciente. Claro, y con el crecimiento, pues el brazo crece, entonces ya no le sirve la prótesis que tiene. Habría que Claro. hacer o comprar, ¿no? Si fuese comercial, una nueva. Eso. Y eso a la hora de imprimirlo, Prida, ¿con qué dificultades os encontráis? Porque habrá que ir adaptándolo constantemente a las necesidades del chaval. Sí, ¿no? es algo a tener en cuenta, pero sin embargo, al ser impresión 3D es algo bastante rápido comparado con las prótesis comerciales. Es decir, yo diseño un nuevo diseño, por ejemplo, digamos que un niño nos dice, ya no me sirve la prótesis. En un momento le podemos expandir el interior del diseño y una impresión 3D tarda aproximadamente 6-7 horas, que comparado con comercial pueden ser semanas, meses, incluso un año. Claro. Eso es. Aquí llevamos una ventaja competitiva, ¿no? Ante otras prótesis en el mercado. O sea, nuestras prótesis, lo bueno que tenemos es que al estar impresas en 3D son más económicas de realizar, se pueden sustituir con más facilidad y que al fin y al cabo no son económicamente, no son tan pesadas como puede ser una prótesis mecanizada o etcétera. Y aparte, adaptadas al paciente, al usuario, y se le pueden poner los gadgets o aparatos o cualquier cosa que necesite esa persona. Vale, la verdad que pesa, por lo menos lo que es del antebrazo, pesa muy poco. Es muy ligera, da sensación también de robustez, es dura. Bueno, yo estoy analizando lo que analizaría cualquiera que no tenga ni idea, como es mi caso. Vosotros diréis, bueno, no sé, ¿qué más características consideráis que es importante destacar de lo que es este producto? Venga, Claudia, ¿qué más cosines hay que digas tú, mira, esto es importante? O sea, Me es dejo que guiar, que sois vosotros los que sabéis. eso es la parte del guante. Sí. Entonces eso, como te digo, va parametrizado. Eso es que metes el escaneo y se adapta a la forma. Vale, o sea, sería para poner en el antebrazo y con un velcro Eso. Sí. para adaptarlo con más o menos, entiendo, más o menos apretado a lo que Sí. sería el usuario, ¿no? Pero bueno, que yo, por ejemplo, si ahora te hiciera un escaneo a ti, se podría... Perdón, que no está hablando al micro. Se podría adaptar a tu brazo. Sí, Si meto el mío, se podría adaptar al mío automáticamente. Y Vale. crearía este guante sí. con esta copla encima. Y lo único que haría falta crear después sería el gadget, como lo llamamos nosotros, Sí. que ya hace la función específica. Sería la herramienta, ¿no? Sí, Eso bueno, es. no sé si encaja aquí, sí. Vale. Ay, amigo. Vale. Ahora, para nuestros oyentes, me acaba de dar Claudia el gadget, es decir, la herramienta, y en este caso es una cuchara. Una cuchara para que la persona que
carece de mano, incluso de brazo, si tiene antebrazo, pueda, con el movimiento, pues en este caso, tomar una sopina, por ejemplo. Ahora hablamos de comer, Gabriel. pero puede ser cualquier adaptación. Claro. Tenemos gadgets que valen para andar en bici, por ejemplo, Sí. o para Tocar la guitarra. o tocar la guitarra, por ejemplo, con una especie de Púa hicimos. Sí, también. Sí, hicimos una púa a un Todo niño se que puede quería tocar adaptar, la sí. guitarra, Para tocar la batería. para tocar la batería también, andar en bici, que hizo Eso Frida es. hace poco. ¿Y esto por qué no se conoce mucho más? Si esto es maravilloso, estáis contando cosas que pueden cambiarle la vida. No, le cambian la vida a cualquiera, a cualquier niño, a cualquier niña y a cualquier familia. Eso es, es maravilloso. Pues con eso nos quedamos nosotros, con que le cambiamos la vida a la gente. Pero claro, hay que llegar a un público muy grande. Igual no tenemos los medios o las capacidades de hacerlo desde el Media Lab, ¿no? Desde la oficina. Bueno, para eso estáis aquí hoy, ¿eh? Para eso estáis en la Radio Televisión Pública Asturiana, que entre otras cosas nos dedicamos a dar muy buenas noticias, afortunadamente, como es esto. A ver, venga, saca de esa bolsa maravillosa más cosas. Bueno, Claudia. esto es el primer, o sea, esto es el estándar, el guante. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, otra excepción que sería el brazalete, que esto fue hecho para un niño de Gijón, Sí. que este niño conserva parte de la palma de la mano. Entonces los padres no querían que le cubriéramos la mano. Entonces le hicimos esto, que es un brazalete que lleva una guía y de ahí saldrían ya los gadgets, como lo llamamos nosotros, y le serviría pues para comer, vestirse, para escribir. Utilizando esa palma de la mano podría hacer pinza. Vale, o sea, sería el sustituto, vamos a decir, parecido la función a la que se utilizaría con el antebrazo, pero en este caso un niño que tiene parte de la palma de una mano. Sí, y así no le quitamos esa función, Claro, no le impedimos el desarrollo de la mano, claro. o sea, así aprende a usarla. Y Claro. se le engancharía, no sé si es la palabra correcta técnicamente, la herramienta aquí, en lo que es Sí. la muñequera. Sí, Vale. ¿Y vale esta misma herramienta para esta misma muñequera o necesitas No. una adaptación un poco diferente? son Que diferentes. trabaje Frida. Exactamente. A imprimir, sí. Yo me lo paso muy bien. Además, la impresión 3D tiene una ventaja muy clara y es que al ser partes del cuerpo, yo como ingeniero mecánico estoy acostumbrado a geometrías clásicas, una viga, un engranaje, pero claro, al ser partes del cuerpo es algo mucho más orgánico, mucho más, no se puede definir claramente. Entonces, la impresión 3D nos permite poder adaptarnos a esas formas sin ningún tipo de problema y comparado con otros métodos de fabricación tiene muchas ventajas también. Claro. Más cosas. A ver, venga, saca de esa bolsa mágica, como si fuéramos Doraemon aquí sacando de la bolsa. Esto lo diseñó Prida esta semana. Sí, Esto es ¿qué para la bicicleta. Esto se pondría en el manillar de la bicicleta ¿Mm? y haría esa alargación. O sea, si tú tienes un brazo y el otro no, pues lo que pasa es que vas súper torcido de la bicicleta. Claro. Entonces esto es para contrarrestarlo. Vale, vamos a describirlo. Venga, Sí. es un... Venga, Sí, bueno. anímate tú. Es como eso, otro guante distinto y lleva un enganche que va al manillar. Entonces, bueno, es un guante muy largo. Sí. Que Un se conecta al agujero, manillar. digamos, que Sí. es el que se engancha en el manillar. Vale, sería así entonces. Sí, Y el brazo aquí. sí, Vale, o sea, metes el brazo por la parte, vamos a decir, más ancha. Después tenemos un agujero que se puede regular a través de unos tornillos que irían enganchados al manillar de la bici. sí. Y lo que hace el usuario sería meter y sacar, dependiendo cuando sube o baja de la bicicleta, de lo que es el utensilio en la parte superior, ¿no? Que es lo que iría enganchado, bueno, al brazo o al antebrazo. Sí, Sería la que se intención al final es sobre todo que pueda apoyarse, porque al ser una bicicleta es un poquito difícil el hecho de tener que agarrarse, entonces pudiendo apoyar el brazo es mucho más cómodo para poder girar, no tiene que ir con solo un brazo, que yo, por ejemplo, no sé. No, claro, sería complicado. O sea, que la parte fija, vamos a decirlo así, sería la que va al orificio regulable con tornillos al manillar, Sí, ¿no? Y la así otra, la que metes y sacas a tu brazo, bueno, en este caso sería al brazo, ¿no? No al antebrazo, porque sería sino excesivamente corto. ¿O Sí, corto? era el antebrazo. Al antebrazo, ¿no? Lo Sí, tenéis. de un niño. Al antebrazo, no al brazo, al antebrazo.
No, es Sí, el por antebra- esta zona más o O menos. sea, el brazo. Sí. El brazo. Es El que antebrazo es- el brazo es este y el antebrazo es este. Al revés, vale. No, menos mal que estáis aquí vosotros. Claro, el brazo es vale, así. Donde está el bíceps es el brazo, el Eso. antebrazo es el que va desde el codo hasta la muñeca. Voy a suspender. Voy a suspender. Se está riendo de mí mi compañera técnica Amor Argüelles. Esto no va a quedar así, ya veréis. Esto cuando salen las patadas que metemos, entre otras va a ser esta mía. Menos mal que estáis aquí vosotros para comentarme más. Venga, vale, pues más cocinas. ¿Tenemos más en esa bolsa maravillosa, Claudia? Que en el caso, para aportar algo sí, de la María. parte de la bici, Sí. que incluso a veces es que lo utilizan durante un periodo muy corto porque no saben andar en bici, a veces les enviamos la prótesis, que fue lo que nos pasó con un niño de México, y a partir de utilizarlo ya nos dijo que sabía ya mantener el equilibrio, el punto de gravedad y demás. Ahora que dice María esto del niño de México, Gabriel, sí. me gustaría decir que también nosotros, la manera que tenemos de contactar con las personas o de relacionarnos con ellas es una relación directa, en el Media Lab, con la persona que tiene esa necesidad y se comunica con nosotros. Pero no solo tiene por qué ser gente de Asturias. Tenemos pacientes o tenemos gente que ayudamos en México, por ejemplo, o en En el País Vasco El y País en Vasco. Galicia. Efectivamente, nos ponemos en contacto, les enviamos un pequeño kit para que ellos se preparen su molde, hagan su ¿cómo podría decirlo? Sí, la mezcla su esta molde. de Eso es alginato yeso y y yeso alginato. alginato. Alginato, sí. Aquí ver, tenemos estas. un molde ¿Sí? hecho. Bueno, este ya está impreso en 3D después de escanearlo. Eso. Nosotros lo que hacemos es con lo que te ponen en el dentista para hacerte la forma de la boca, Sí. esa pasta azul, pues les hacemos el molde de la mano, le echamos yeso dentro, bueno, queda ya duro, ¿Sí? lo escaneamos y lo imprimimos en 3D para trabajar con ello. Vale, o sea, esta sería como la referencia de lo que es la persona que va a Ajá. ser usuaria, Mm. ¿verdad? Ujú. Vale, o sea, que tendría la mano con esas características. Sí, Sí, Depende de la persona, las Claro. necesidades que tenga. Claro, Sí. claro. Vale. claro. Eso ya no rompe. Entonces, Esto sería un producto para los oyentes. Los espectadores ya lo están viendo. Para los oyentes sería un producto de color blanco, que sería como una especie de yeso, pero de plastificado. Ayudadme, No, al final es que sois plástico. vosotros los que Es sabéis. plástico, Sí. es impresión 3D. plástico. Eso es Justo- impresión 3D. Justo el que acabas de tocar, el guante plasticoso, Sí. es el mismo. Es lo mismo. Primero se Pelea, hace en ¿no? yeso y después se escanea para tenerlo en plástico, en impresión 3D. Vale. Porque de esta manera, si se rompe, nos quedaríamos sin O sea, ello, si pero cae, con no plástico rompe. se puede probar Exacto. tantas veces como sea necesario. Vale. por Venga, eso lo traemos aquí. más cocinas. Para que no me Así caiga a mí, no rompe, para que no hablarme yo. Más cocinas de esa bolsa maravillosa, Claudia. Vale, este es otro ejemplo, este es una mano ¿Sí? de un señor de aquí de Asturias Sí. que sufrió un accidente de caza y le tuvieron que amputar los 4 dedos, excepto el pulgar. Vale. Entonces, claro, él puede agarrar cosas con ese pulgar, lo puede mover, ¿Sí? pero le falta algo contra lo que apoyar. Vale. Y entonces nosotros lo que hicimos fue imprimirle los 4 dedos que le faltaban. Esto es una guantera recortada por los dedos. No tiene necesidad de pulgar porque afortunadamente todavía lo posee, pero sí tiene necesidad el paciente de los 4 dedos restantes de la mano izquierda. Sí, Eso es. Entonces, con la guantera, esto es el velcro que suena, se pondría en la mano y lo utilizaría con el pulgar propio, pero con los 4 dedos, vamos a llamar, artificiales. Eso es. Vale, pues muy interesante. El problema que encontramos en este proyecto era que el guante que le habíamos hecho antes era impreso al 100% en impresión 3D en plástico, entonces le hacía daño en la parte del muñón donde hacía contacto. Vale. Pero él nos proporcionó una prótesis estética que Sí. está hecha en el Hospital de Cagüeñes, creo, En el UCA. en el UCA. Y claro, el problema de esa prótesis es que es algo elástico, no ponía resistencia a, por ejemplo, cualquier uso diario. Entonces lo que hicimos fue recubrirlo de la impresión 3D, que es sólida, y mantuvimos la parte de contacto, que la puedes ver ahí, Sí, que es con- como más Exacto. mucho más Una- blanda, es Una silicona o algo así. una silicona. Similar, no sabría decir qué material es exactamente. y así tenemos Claro. como lo positivo de ambas cosas, que es la comodidad de la prótesis estética con la solidez de la impresión 3D. ¿Cuántas pruebas tenéis que realizar? ¿Cuántos ajustes
Entiendo que innumerables. Los que sean necesarios. Me encantaría decirte que ninguno, pero nunca es así. Siempre hago un diseño, bueno, en general todos hacemos un diseño, lo probamos, vemos que falla una cosa, no funciona otra, pero al final lo bueno con la impresión 3D es que no tienes ningún problema con hacer varios prototipos y probar, y al final es como acabas encontrando lo más óptimo. Claro. Vale, venga, más cocinas. Bueno, y esto ya para acabar, lo último que traigo a la bolsa. Esto es una aleta. Bueno, Enséñalo, sí, enséñalo tú, que te coge la cámara ya y así ya se te ve. todo lo que enseñamos hasta ahora son prótesis para extremidades superiores. En este caso, la aleta es para extremidades inferiores, porque claro, en el suelo tú pones todo tu peso encima de la prótesis, entonces partiría. En el agua no es así, entonces también tenemos esa opción. Vale, y es entonces Bueno, lo mismo que me habías enseñado al principio para el antebrazo, pero en este caso, ¿qué? Para la pierna ya Sí. desde la rodilla hacia el pie. Sí, Vale, esto que tenemos aquí en la mano. El material muy parecido, un color más oscuro, pero vamos, entiendo que es el mismo material. sí. Efectivamente. Y- Impresión 3D. La herramienta, el gadget, el preseu, la ferramienta que colocamos sería una aleta. Sí, Una aleta que sería muy parecida a cualquier aleta, bueno, no del mismo material, pero muy parecido a la aleta que puede poner un buceador, por ejemplo, ¿no? Ujú. En este caso para un chavalín, entiendo que pequeñín, sí. pero casi puede suplir la falta de pie a la hora de nadar. Sí, de esa manera pues fortalece la pierna y le es positivo ya cuando se ponga sus prótesis para caminar o para hacer su vida diaria. Jolín, vale, más en esa bolsa ya no hay, pero me habéis traído unos cuantos ejemplos que creo que simbolizan muy bien el trabajo que hacéis y los productos que tenéis. ¿Cómo llegáis a los pacientes? Cuéntame, no sé si eres tú la encargada, Fabiana, de entre comillas, captar a los pacientes. Bueno, no solo soy yo, Claudia también está muy metida. Yo diría que llegan ellos a nosotros, contactan ellos con nosotros, el proyecto ya está pues en nuestras redes y hay gente que nos conoce, entonces a partir de ahí pues nos hablan, ya sea por Instagram, por correo, vienen a Media Lab, los que pueden y los que no pues ya les mandamos el kit para hacer pues el molde de su muñón y luego ya nos ponemos manos a la obra. Y es como se corre la voz, básicamente. ¿Cuántos productos sois capaces de fabricar, no sé si a la semana, al mes, o eso varía muchísimo también según las necesidades? Venga, cualquiera de los 5. Yo creo que varía según la demanda, porque igual hay semanas que tenemos más fijación en el brazalete, otras que están más trabajando en la prótesis, o sea, la prótesis para el bici. Yo creo que depende un poco lo que se va acabando, lo que se va haciendo. Hombre, Depende también un poco de la dificultad de cada diseño. Si es algo que ya hemos hecho antes, pues podemos ver lo que hicimos hace tiempo y utilizar esos datos, pero si es algo completamente nuevo hay un periodo de investigación, desarrollo y Sí. al final es Sí. necesario. Y luego antes que se hablaba de la rotación de los estudiantes, también depende de los estudiantes que haya en ese momento en Media Lab, porque si no hay ningún ingeniero mecánico, pues no podemos producir prótesis. O sea, ¿permanecéis los docentes? ¿O Eh, tampoco? Los ¿O docentes... también vais rotando? No, los docentes siempre estamos ahí, participamos en varios proyectos dependiendo del área en el que pertenezcamos, ¿no? Ujú. Pero al final colaboramos todos entre todos, pero al fin en este caso superhéroes lo llevan los estudiantes. Vale, Entonces- eso es importantísimo, que sean los propios, que seáis los propios, las propias estudiantes los que sois capaces de sacar adelante, evidentemente, con una tutoría de los docentes, un proyecto de estas características. Que tiene, Claudia, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con superhéroes? Es que este proyecto se desarrolló en Madrid, se empezó en Madrid, que se llamaba Superguide. Y luego ya lo trajimos aquí a Asturias, creo que en 2021 fue. Sí, por ahí. Ujú. Sí, luego bueno, Un poquito antes, Antes, sí, porque- antes del COVID. sí, antes del COVID, se paró por el COVID. Luego hubo 2 años que también estuvo activo y el año pasado estuvo también parado. Porque eso, como vamos cambiando de estudiantes, si viene uno, se sigue. Si no hay nadie, pues se tiene que parar. Claro. ¿Cómo lo traéis desde Madrid? ¿Quién decide, no sé, cualquiera de los 5, quién decide que venga a Asturias también? ¿Os fijáis en ello y pedís información? ¿Cómo funciona ese apartado? Creo que fue
sí, bueno, yo no estaba, esto fue... Pero creo, si mal no recuerdo, una colaboración que hicieron como los de... que era la universidad también, la facultad. El proyecto SuperGIF Sí. de Madrid, sí. Empezó Sí. como una colaboración y los inicios de Superhéroes era que los usuarios diseñasen sus propias prótesis y las realizasen, pero en el COVID fue cuando se paró, entonces no se podía tener ese contacto tan directo, porque las familias venían a Media Lab para hacer los diseños y fabricarlas. Eso. Vale, la dotación es de 2.000 euros y a eso me da pie a preguntaros por lo que muchas veces tengo que preguntar, ¿de dónde salen les perres? ¿De dónde sale la financiación para hacer un proyecto de estas características? A ver, Bueno, comercio. está a un ver. poco complicada la cosa de explicar. Esto le toca a Gabriel. Yo, hasta donde yo llego, al ser una cátedra de la universidad, nuestra financiación básicamente viene de la universidad. Pero Pública, también entonces. pues buscamos premios, buscamos fundaciones para hacer colaboraciones, igual no tan directamente económicas, ¿no? Pero igual nos donan materiales o nos donan lo que nos vamos necesitando, ¿no? Entonces hay que estar un poco pendiente, pues igual, por ejemplo, yo soy Alginato, si no me equivoco, es una donación, luego premios, cosas de estas, porque el problema que tenemos es que, bueno, el proyecto está ahora resurgiendo un poco, entonces sería el momento de conseguir un poco de financiación extra, pero está la cosa que tenemos que llegar a ella. Claro, No viene a sí. nosotros, es imposible. Sería muy positivo la financiación pues para tener becas y que los estudiantes Eso puedan mantenerse, digamos, bueno, pues con algo de remuneración, ¿no? Porque si no, ellos vienen de manera voluntaria en su tiempo libre, en ocasiones, o realizando sus prácticas. Entonces, si tenemos financiación para las becas, conseguimos que haya una continuidad y dar más servicios. Si no, pues a veces hay que esperar más a lo largo del tiempo, ¿no? Los usuarios. Porque el producto en sí es caro la materia prima, vamos a llamar así, la impresora es cara. La La impresora, impresora sí. sí. El material en sí no, pero claro, son muchas horas de personas, que era lo que antes decía Prida, de pensar, investigar, hacer un prototipo, luego otro. Entonces son muchas horas de inversión de la persona que está realizando ese trabajo. Y decías, María, que no cobran por el trabajo, lo hacen en sus horas libres o como parte de sus prácticas. O becas, tenemos como varias opciones, ¿no? Vale. Estudiantes que tienen que son residentes y sí que tienen una remuneración, otros porque son sus prácticas, y después de manera voluntaria. Sí, o sea, prácticas curriculares y extracurriculares. Venga, háblanos de tu caso concreto, Fabiana. ¿Tú cómo llegas a la asistencia a la dirección de Media Lab? Háblanos de ti personalmente y luego os pregunto al resto. Bueno, yo estudié pedagogía, yo ya estoy graduada, tengo una beca de graduada. Empecé pues con prácticas curriculares, un poco con otros proyectos, porque no solo estamos con superhéroes. Yo me dedicaba más a la parte de educación y coles, talleres. Luego ya pude optar por una beca, bueno, de prácticas extracurriculares, todavía en la carrera, y luego ya cuando me gradué, pues sí, opté por asistencia y dirección y aquí estoy. Muy bien, eso es el caso de Fabiana García, que es la asistenta a la dirección en Media Lab. En el caso concreto de Claudia García Canelo, que es la responsable con quien contacté para poder traeros hoy aquí de este proyecto Superhéroes, ¿cómo fue tu caso personal? Yo es que, bueno, quería hacer mi TFG sobre algo relacionado con prótesis, porque un amigo mío me dio la idea, un amigo mío con el que estuve de Erasmus, y buscando pues encontré Media Lab. Bueno, nuestro jefe Ramón me dijo eso, que teníamos este proyecto, que estaba parado, pero que había venido un paciente nuevo que si quería podía ponerme con él y eso llevarlo como mi TFG. Tu trabajo de fin de carrera, Sí, ¿no? eso. Trabajo fin de grado, Sí. que es lo que significa TFG. Eso es. Y nada, y entonces me puse con ello. El primer mes fueron como prácticas curriculares y ahora mismo ya estoy de prácticas extracurriculares. Tengo una beca de... O sea, nosotros tenemos como dos patrocinadores, Caja Rural y Fintech. Pues entre ellos parte del dinero va para nuestras becas, parte para las impresoras, para los materiales
pues uno de ellos es los que me tienen ahí a mí. Bueno, vamos a citarlos otra vez. Caja Rural y Fundación Fundesa. Caja Rural. Eso, Fundación Caja Rural. Estuvo sentada Eva Pando la semana Pues, pasada, sí. donde estás tú ahora mismo, María, como la directora gerente de la Fundación Caja Rural de Pues Asturias. le damos 1000 gracias por todo el apoyo que siempre nos muestra y nos apoya en todos los proyectos que realizamos desde Medialab. Estamos muy, muy agradecidos a Fundación Caja Rural y especialmente a Eva. Y Fintech, que sería la otra entidad, que hay que citarlas cuando las cosas se hacen bien, no hay ningún problema desde lo público, que no tenemos publicidad de ellos, ni muchísimo menos, anunciar las cosas que se hacen y agradecerlo. Que eso es Y importante. agradecemos ya también de paso al Ayuntamiento de Gijón, que sí que también nos apoya a la cátedra de manera directa. Vale. Son imprescindibles. Estábamos diciendo que Fabiana había estudiado pedagogía. ¿Tú qué has estudiado, Claudia? Yo, ingeniería mecánica. Vale. Y en el caso concreto de Gabriel, tú... Yo ¿qué fue lo que estudiaste? un poco como esta gente. Yo estudio comercio y marketing, estoy ahora en el último año de grado. Y nada, buscando prácticas curriculares, las de la universidad. Encontré que había una oferta para trabajar en la Universidad de Oviedo, una cátedra. Yo no sabía que existía esto. Y de repente me contactaron por el correo. Yo ya había perdido esperanza total, iba a buscarme la vida por ahí. Apareció un poco el Media Lab y nada, desde entonces empecé a trabajar en curriculares. Acabé mis prácticas curriculares, todo muy bien, muy a gusto. Ahora mismo estoy haciendo prácticas extracurriculares y pues muy cómodo, todo muy bien. Entonces aprendiendo un poco, porque claro, esto es lo que hablamos, Media Lab es multidisciplinar. Ahí estoy trabajando en la EPI, que es ingeniería. Yo estudio comercio y marketing, no tiene relación directa. Claro, claro. Pero claro, pues al ser un grupo de gente, de un poco de cada uno, de su padre y de su madre, nos apoyamos entre todos y todo sale bien al final, ¿no? ¿Y tu caso, Adrián Prida? Yo, al igual que Claudia, estudio ingeniería mecánica. A mí todavía me queda un poco más para terminar, pero me dio clase el profesor que es el mismo que lleva el Media Lab, que es Ramón. Y en base a eso me fui interesando poco a poco, le envié un correo, él se interesó porque me uniese también y acabé en el Media Lab, que yo creo que al final se buscan cosas así también por el hecho de nutrirse personalmente, en el hecho de tener experiencias. Por ejemplo, yo diseñar no lo habría hecho en toda la carrera para absolutamente nada, pero en el Media Lab puedo diseñar piezas, tengo que tener mis propias ideas y al final eso es algo muy, muy positivo. Claro. ¿También tiene algún tipo de limitación los productos que diseñáis? Sí, sobre todo lo que comentamos anteriormente, que era lo de los miembros inferiores, que al tener que soportar el peso del cuerpo, pues es un poco inviable, porque si tuviésemos que hacer algo impreso en 3D que soportase el peso de un 40-50 kilos, tendría que ser muy grande, pesaría mucho, sería muy incómodo. Se podría investigar tal vez con otro tipo de materiales impresos en 3D, ya que al final la impresión 3D es algo bastante reciente, está un poco todavía desarrollándose, pero de momento nos limitamos a esto porque es un poco lo que podemos controlar. Vale, vamos tomando nota ya de ideas, de posibilidades, de alternativas, de cosas que se pueden hacer en un futuro muy, muy próximo. Más temas que tenía que preguntaros en cuanto a la actividad que desarrolláis. La diferencia entre las prótesis que se pueden comprar de forma comercial, vamos a decir, y las que fabricáis vosotros, ¿en qué se basan? ¿El producto que te vende una ortopedia, por ejemplo, es comparable en algo a lo que vosotros diseñáis? Venga, cualquiera de los 5. Bueno, en cuanto a utilidad, sí. Todas van a servir para desempeñar una necesidad que tenga el paciente. Luego la diferencia es el material, la forma de producirlas, etcétera, precios, lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no? Pero en cuanto a utilidad, básicamente es lo mismo. No somos el único sitio donde se realizan impresiones 3D para gente que necesita prótesis. Habíamos contactado con una fundación de País Vasco que también se dedicaba a esto, preguntamos dudas. Esto se hace en más sitios, pero bueno, nosotros somos aquí en Asturias una de las oficinas que estamos en ello, ¿no? Pues vale. Decirlo. Claudia. Bueno, a ver, la diferencia entre estas y unas prótesis buenas... O sea, ¿cómo que buenas? O sea, unas... No, diferentes. Bueno, diferentes. Una de hospital, pues sobre todo es el precio, puede ser. Claro, nosotros estamos hablando que nuestros pacientes son niños o gente mayor. Tú si eres un niño y tienes que llevar tu prótesis de unos cuantos miles de euros al recreo y te pegan un balonazo o te caes... Bueno. Que... La avería es buena, ¿no? Claro. Es que a veces incluso ni juegan.
porque tuvimos un niño que le ponían la prótesis mioeléctrica y decía que en el recreo no jugaba al balón porque no podía. Y si se la quitaba, después no podía ponérsela en clase porque no tenía la capacidad o la fuerza de volvérsela a poner, no sabía, para escribir. Entonces se quedaba sin jugar en el recreo. Bueno, y los niños crecen cada poco. Claro. Y hay que ir adaptándola, ¿no? Imagínate que te gastas miles de euros en una prótesis que luego en unos meses ya no le va a valer. Claro. Entonces... No, y la idea pedagógica, que ahí entras tú también, Fabiana, de que un chaval no pueda desarrollar la vida lo más normal posible, ya con la diferencia de carecer de algún miembro, teniendo prótesis, y que aún así no pueda desarrollar esa vida, también pedagógicamente ¿Sí? también tendrá su aquello, ¿no? Claro, o sea, sin duda. Bueno, lo vimos también en el niño que quería tocar la guitarra. Lo que estás diciendo tú, que no podía, justo le adaptamos eso para que pudiera, pues, hacer algo que él quería perfectamente. El que quería tocar la guitarra, el que quería tocar la batería, el que quería andar en bici. Oye, lo de la batería vale, porque vale, hay baterías muy finos, bateristas, como dicen ahora los modernos, muy finos, con una sensibilidad muy especial. No es lo mismo tocar heavy metal que tocar jazz. Bueno, hay muchas cosas, pero me llama mucho la atención la posibilidad de tocar la guitarra con una púa, con un producto diseñado por vosotros. Eso tiene que ser milagroso. La sensación tiene que ser maravillosa cuando conseguís que un chaval llegue a eso. Con todos los chavales, no solo por el que toca la púa. Cuando nosotros entregamos una prótesis a un chaval ya estamos contentos, no necesitamos específicamente esa para tocar la guitarra. Entonces es un poco hacerlo por ellos, no... Y cuando les vemos usarla, Sí. es muy Cuando nos guay. envían un vídeo, Sí. es emocionante. Bueno, hace poco nos enviaron un vídeo del que tocaba la batería. Sí. ¿No? Además ves el cambio en la cara, ¿no? Que de repente se pone a hacerlo y es una sonrisa de, ostras, puedo. Es chulo. Buah, Sí. eso tiene que ser muy enriquecedor para vosotros. Echaréis muchas horas, habrá momentos que no son muy agradables. Entiendo que presentaros la tele y en la radio, bueno, eso mola, pero después habrá días y días y habrá que tirar por ello. Y a veces que diréis, bueno, fuera, paso de todo. Pero cuando os llega eso, pues el agradecimiento, por lo menos la muestra de utilidad de lo que estáis trabajando, eso tiene que dar un orgullo terrible, Adrián. Sí, yo creo que sí. O sea, el otro día, por ejemplo, me enseñó Claudia, un chico que le hice yo una cosa para sujetar cartas y estaba funcionando Para perfectamente. sujetar cartas. Sí, para, por ejemplo, jugar al Uno. Ah, vale. Estaba usándolo sin ningún tipo de problema y yo no tenía ningún tipo de esperanza, la verdad, pero fue como, wow, lo que hago de verdad sirve para alguien y es como, por fin, todo lo que has hecho mereció la pena. Claudia, ¿cuál es el producto, cuál es la situación, cuál es la persona con la que habéis trabajado de la que te sientas más orgullosa? A ver, de todos. La verdad que vales para diplomática. No, por ejemplo, esta semana hicimos videollamada con el niño de México, que fue al que más cosas le hemos enviado. Entonces, claro, hemos visto como muchas cosas. Lo que dice él de las cartas. Claro, tú piensas, o sea, cuando piensas que te falta un brazo, no piensas en jugar a las cartas, pero hay un niño que quiere jugar a las cartas y no puede. Entonces le hicimos una cosa para que con una mano sujetar las cartas y con las otras la pudiera echar. Vimos que funcionaba, que era un invento que tuvo Frida. No sé. Luego también lo que hablamos antes de andar en bici fue de este mismo niño, que le habíamos hecho una cosa para eso, para poder agarrarse al manillar, y llegó un punto en el que aprendió a andar con una mano. Porque claro, aprendió de cero a andar con lo que le habíamos hecho nosotros. Y a tocar la batería también. Ya le habíamos mandado una cosa. ¿El mismo chaval? Sí, claro, es que es todo el mismo. Entonces, como para no estar orgullosa. Sí, nos hizo una lista, ¿no? Quiero esto, esto y esto. Sí. Venga, manos a la A obra. trabajar. Sí. Sí. Tenía límites y de repente le das todas esas posibilidades que ha sido brutal. Fue muy claro. chulo. El guaje se llamará Media Lab, ¿no? ¿Cómo contacta ese chaval con vosotros? A ver, poneme, porque hemos hablado un poco general, pero vamos a poner el caso concreto. Este chaval está en México. Pues de boca a boca era conocido de un médico rehabilitador de Luca, entonces había venido de vacaciones porque tiene familia en España, en Galicia y en Asturias, si no me equivoco, y nos dijeron, oye, ¿le podréis ayudar? Y dijimos, claro que sí. Entonces en agosto del 2025 vino a la universidad, sacamos los moldes y demás, y se lo enviamos a México. ¿Un niño que tiene cuántos años actualmente?
4 o 5. No sé No. si ya cumplió. Alguno más, yo No, creo. 5 yo creo. O sea, es muy chiquitín. Sí. Vale, Sí, ¿no? es Pensé que era un pequeño. adolescente o tal. Qué No, va, no, qué era va. un niño muy pequeño. Vale, y luego la idea, lo que decíamos antes, Fabiana, la evolución, porque el chaval va a crecer. Sí. Va a crecer y mucho, va a llegar a 2 metros por lo menos. Un chaval grande. ¿Cómo vais adaptándole las prótesis? Llega un momento en el que ya no podéis seguir, el niño tiene que buscarse, la familia del chaval tiene que buscarse la vida de otra manera, porque claro, ahora le habéis puesto la miel, ahora hay que seguir dándole la miel. No, a ver, o sea, esa es la idea, ¿no? Que podamos adaptarlo hasta que él quiera. Ujú. El programa, bueno, como te ha comentado Claudia, O sea, es que el programa que usamos lo tenemos ya hecho para que metas como el molde de su brazo y te hace automáticamente exacto lo que ya le hemos hecho. Vale. claro. O sea, se le puede agrandar lo que sea. Vale. Y esto, y volvemos al tema desagradable de la economía. La familia de ese chaval tiene que aportar algo económicamente para que estas prótesis puedan estar a su disposición. María, venga, te toca aquí a ti lo de la economía. No, en esa parte de la familia o los usuarios no aportan absolutamente nada, está cubierto por nosotros. O sea, lo que es Sí. la financiación que decíamos público-privada con la Exacto. aportación de las entidades que comentamos antes, Efectivamente. de la Fundación Caja Rural de Asturias y de Fintech. Sí. Es luego? Al ser una cátedra, no somos una empresa como tal, entonces nuestro objetivo en ningún momento es llegar a ganar dinero con esto. Entonces no vamos a cobrar a alguien por hacer una prótesis, no es el objetivo que tenemos principal. Nosotros preferimos tener ese impacto social, que la gente vea lo que estamos haciendo, ayudar a esas personas que nos necesitan, que igual no pueden permitirse cambiar de prótesis a una prótesis profesional, por así decirlo, ¿no? Cada X tiempo. Entonces es lo que... Incluso a veces hacemos, los usuarios tienen combinación de ambas prótesis. Pueden tener mioeléctricas, también tuvimos ya hace unos años. Perdón, ¿qué son mioeléctricas? Las que son muy pros, ¿no? Que decíamos antes. Es decir, que pueden generar todo. Con ellas puedes hacer cualquier tipo de actividad. Pero hace unos años tuvimos a un chico que por un accidente laboral quería trabajar en su taller y quería darle con un martillo. Y con la mioeléctrica pues no podía. Entonces ahí sí que cubrimos esa necesidad puntual. A veces es combinación de unas cosas y otras. Entre unas prótesis y otras. Cuando mencionabais lo de los gadgets, los que ya tenemos unos cuantos añinos, nos acordamos de una figura de los dibujos animados que era el Inspector Gadget. Tú ya tienes unos añinos pero tampoco lo disimules, María. Lo veía. Bastantes menos que yo, pero ya tienes unos añinos, con lo cual aquí los otros guajes no tienen ni idea de lo que es el Inspector Gadget. A mí sí me suena, ¿eh? ¿Sí te suena? Me suena, Gabriel? me suena. Vale, la idea era esa, era un inspector, era francés, creo que sí, francés o belga, vamos, venía de allí los dibujos, estaban traducidos y tenía un montón de gadgets, un montón de herramientas diferentes que le permitían desde volar hasta bucear, hasta hacer un montón de cosas, era un inspector de policía. Ahí lo del Inspector Gadget, entonces iba resolviendo problemas como hacéis vosotros con esto, o sea que está muy bien la idea. Oye, encantadísimo de hacer Asturias al Día. Este es un programa de un compañero que se llama Roberto Pato, que espero que dentro de muy poco vuelva a estar con nosotros, está de baja médica, a mí me toca sustituirle, da muchas satisfacciones, pero esta es una de las primeras de las que voy a poner en el tope de mi experiencia al frente del programa. Es maravilloso haberos conocido, maravilloso saber cómo trabajáis y enhorabuena, chavales. Enhorabuena, hay que seguir con esto hacia adelante. Proyectos superhéroes del Laboratorio de Tecnología y Diseño Media Lab de la EPI, de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Sisión. Acabáis de ganar el Premio Estatal Ingeniería para las Personas por las prótesis en 3D diseñadas a medida. En Asturias se hacen cosas muy buenas, tenemos gente muy buena, hay que apreciarlo y hay que valorar. Para eso estáis hoy aquí. María González, Claudia García Canelo, Adrián Prida, Fabiana García y Gabriel Castander. Muchísimas gracias a los 5, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Continuamos con más contenidos dentro de un momentín en Asturias al Día. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa de RPA que se emite también por TPA, llegamos a nuestra segunda parte, a la segunda parte
de Asturias al Día y les hablamos de literatura, les hablamos de poesía, les hablamos también de premios, les hablamos concretamente de el llangreanu Víctor Vázquez Seoane. Viti, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Acabas de lanzar con la editorial Sé tu segundo poemario, Susurros de mi alma, tras haber resultado finalista en Sevilla de los premios Pluma de Plata, con una de las piezas de la que era tu primera publicación, tu primer poemario, Los sueños de mi pluma. Exacto, sí. Bien, a la hora de comenzar a hablar con un poeta, con una persona que se anima a poner sus sentimientos, sus reflexiones sobre el papel, en un contexto social dominado por la inmediatez, por la rapidez, cuando no por la aceleración excesiva, una primera reflexión es la de pararse a reflexionar, a pararse a pensar y a plasmar lo que piensas en un papel. Sí, exacto, sí. Mira, esa era una pregunta que me hicieron repetidas veces y que por qué la poesía en estos tiempos que tú mismo comentas, de rapidez, de inmediatez, de vídeos de 2 segundos, de desplazar pantallas, ¿sabes? Y yo creo que la poesía, y además mi poesía, que no es una poesía al uso, ¿sabes? No es una poesía que rime, como conocen o piensa que es el 90% de la gente lo que es la poesía. Yo escribo prosa poética, que son versos cortos, de no más de 10, 12 líneas, pero que invitan a lo que tú comentas, a reflexionar. En estos tiempos de que todo es correr y todo son prisas, pues a leer, y una vez que lo lees, te llama a releerlo. Y entonces a pensar en los sentimientos que te produce, y entonces te detienes. O eso es lo que yo pretendo que haga la gente cuando lee mis poemas, que se detenga a ver qué siento con esto que me ofrece Viti, ¿sabes? ¿Da pudor plantear lo que piensas, lo que sientes, vomitar tus sentimientos en un papel? Ahora ya no. Al principio sí. De hecho, pues yo llevo escribiendo para mí muchos años. Yo creo que desde falleció mi padre en el 2014 y en ese momento, bueno, pues como creo que todo el mundo, pasas por un bache emocional. Y entonces me recomendaron escribir lo que sentía. Empecé con esos sentimientos un poco más lúgubres, oscuros. Y a partir de ahí dije, bueno, pues, ¿por qué no aportar un poco de luz, ¿no?, a esta oscuridad? Y fue a razón de eso cuando empecé a escribir. Gracias a las redes sociales empecé a publicar en Instagram y por ahí alguno de mis escritos y empezaron a gustar. Y a razón de esas redes sociales me contactó mi primera editorial y hasta aquí hemos llegado. Vale, la primera editorial que fue GCO, una editorial de Sevilla. Eso es. Sin embargo, para esta segunda, para este Susurros de mi alma, trabajas con Sé. Eso es. Sí, esa primera editorial era una editorial más pequeñita, más de autopublicación, y a razón de esos premios Pluma de Plata me contactaron esta segunda editorial, que ya es una editorial un poco más no, es una editorial profesional. Es una editorial en la que yo no he tenido que aportar nada. Ellos corren con todos los gastos, publicidad, edición, etcétera. Yo solo tuve que escribir, que es lo que yo pretendía. Vale, porque ¿ya te contactan ellos de forma directa o tú tienes ya los poemas que vas a meter en Susurros de mi alma y les llamas a ellos? No, ellos me contactan a razón de ver la publicación del premio, de los premios de Pluma de Plata, el ser finalista. Yo en esos premios intervengo y leo uno de mis poemas, y a razón de ese poema que fue el finalista me contactan y me ofrecen la posibilidad de publicar de 80 a 100 poemas, cuando el primero solo eran 28. Y bueno, estuvimos ahí un par de semanitas, no costó mucho convencerme, la verdad. Y hemos llegado a cumplir este sueño, porque al final esto es un sueño. Claro, porque por lo que estás diciendo, se interpreta que el espaldarazo definitivo para que sigas escribiendo y el impulso de decir, oye, lo que hago gusta, y a mí me gusta personalmente, pero además gusta a la gente, es ese premio en Sevilla, es ese Pluma de Plata. Sí, al final, a razón de esos premios, que yo pues tampoco pretendía nada más que ir allí, leer un poema, delante de gente que aprecia la poesía. Pero sí, fue el espaldarazo, fue el punto de salida
de este Susurros de mi alma, que aquí sí que plasmo todo lo que siento sin ninguna cortapisa, fueron 100 pero podían haber sido 200, no me pusieron ninguna traba, no me quitaron poemas o me dijeron escribe sobre, no, yo escribo, aquí hay poemas con luz, con menos luz, con más luz, pero lo que yo he querido plasmar. Vale, ponos un ejemplo, a ver, venga, no pues, sé, vamos a leer 2, 3, vale. los que nos dé tiempo, para ver cómo escribe Viti, cómo escribe Víctor Vázquez Seoane, en este caso dentro de su segundo poemario, Susurros de mi alma. Venga, pues mira, este poema se llama Vete y brilla. Hoy le he pedido a la luna que me deje, que se vaya, que te busque y te ilumine, que sea la guía para que retomes el camino bajo su brillo protector, para que tu espíritu encuentre la paz y sane las heridas de mis versos, de mi prosa, de mi sentir sin sentido, de mi alma rota, que me dejen las sombras para que tu vida solo sea luz. Esto sería un poema luminoso, con optimismo, ¿no? Exacto, sí. Eso procuro siempre plasmar. Yo creo que la sociedad en sí, y últimamente más, ya nos ofrece demasiada oscuridad, demasiada tristeza. Entonces, bueno, procuro que la gente cuando me lea, pues se remueva un poquito, pero siempre con esperanza al final, que les deje ese pozo de esperanza en los labios cuando me leen. Sin embargo, por lo que has dicho con anterioridad, cuando fallece tu padre, no escribías con luminosidad, sino todo lo contrario, era un momento oscuro. Era un momento oscuro, sí. Normal, fallece tu padre en tu vida y la necesidad también de plasmarlo en un papel. Sí, fue lo que me lanzó a escribir. Yo durante ese primer año que falleció mi padre, todos los miércoles, que fue el día que falleció, escribía. Siempre le escribía algo a mi padre, todos los miércoles. Y me lo vio una compañera de allí de mi primer trabajo, de Sanatorio Marítimo, y me dijo, jolín, pero esto es muy guapo, Viti, ¿por qué no lo pones? En aquel momento solo existía Facebook. Qué viejos somos. Qué viejos somos, además, de verdad, Nacius. Te estoy hablando del 2014. 2014, ya llovió. Y dije, bueno, pues voy a escribir un poco en Facebook. Pues, y el primer texto tuvo 100 visualizaciones, pero el cuarto ya tenía 500. Y el sexto ya tenía 800. Y dije, pero es que ¿qué estoy transmitiendo? Había gente que se sentía identificada con sus sentimientos, pero dije, pero yo no quiero esto. No quiero... Entonces, en la última carta me despedí de mi padre y empecé a escribir un poquito más con luz, que fue lo que me ayudó también a salir de ese bache. Al final la poesía me aportó esa tranquilidad y esa capacidad de poder ver pues un poquito más allá y ver que el futuro podía ser luminoso. Un luto, prácticamente, haces con la poesía, ¿no? Sí. Nunca lo hubiera visto así, pero sí. Ha sido un periodo de luto de casi un año en el que me decidí al final a intentar aportar luz, porque si a mí me venía bien, yo solo con que a una persona le viniera bien lo que escribía, pues yo ya me daba por satisfecho. Vamos, hemos visto un ejemplo ahora mismo de lo que haces. Vamos a poner otro, venga, la que tú quieras. Vamos a por otro. Este se titula Renacer. En los páramos abisales del alma se esconden los más terribles temores del ser. Lugares oscuros que solo la cálida y hermosa luz del amor incondicional puede iluminar. Cuando tus ojos me miran, mis murallas caen y mis monstruos escapan, dejando lugar para que los campos de mi espíritu renazcan con la llegada de una nueva primavera. Y qué mejor para empezar la primavera que la poesía. Sí, primer lunes de primavera estamos hoy, el día 23 de marzo, así que estrenamos también Estación contigo. Estamos hablando, lo decías tú al principio, de prosa poética. Exacto. No esperamos cuando somos lectores de tu obra que vaya los típicos párrafos con renglones y con una rima. Exacto, no es ni rima sonante ni consonante, no es rima. Puede que en alguno de las líneas rime, pero no... Tiene su musicalidad, porque eso es importante. Eso es importante, sí, claro, eso siempre se procura, pero no, y de hecho cuando abres el libro, como puedes ver, no está escrito en renglones, ni está escrito en versos, no. Yo escribo porque, eso me lo preguntaron varias veces también, yo procuro escribir todos los días.
me guardo media horita, y eso que ahora estoy en periodo opositor, saludo a todos los opositores de Asturias. Un saludín. Que estamos sufriendo de magisterio, pero siempre me paro 20 minutitos al día, me siento, reflexiono sobre mis sentimientos y sobre lo que quiero escribir, y escribo. Y entonces suena un poco, pero yo lo vomito, y luego lo ordeno, pero lo vomito. Escribo 3, 4 palabras, las conecto, las desconecto, aquí que me gusta, que no me gusta, y una vez que lo tengo escrito, ya no lo muevo. Aunque lo revise, y luego, una vez que está, y se queda como está, porque era lo que sentía. No corrijo mi propia poesía. Entonces es lo que os vais a encontrar es lo que un lunes a las 9 de la mañana se me ocurrió escribir, o un miércoles a las 2 de la tarde. Vale, tienes, por lo que dices, no una hora exacta, sino cuando tienes tiempo. Cuando tengo tiempo, o cuando algo me inspira. Quiero decir, yo, por ejemplo, mientras estoy trabajando no puedo, lógicamente, pero yo un día me siento en una terraza a tomar un café y pasa un pájaro y me inspiro y me cojo el móvil, notas de móvil, y escribo 2, 3 palabras y las dejo ahí. Si tengo tiempo en ese momento, lo escribo y ahí se queda. Pero eso puede pasar a esa hora, puede pasar a las 7 de la tarde mientras estoy viendo a mi crío entrenar al fútbol, o puede pasar un día que te desvelas hasta las 2 de la mañana. No tengo una hora exacta, pero sí que procuro todos los días guardarme un huequito para mí, para escribir. Y escribes con el móvil para tomar notas, Sí. pero después, para ir desarrollando las composiciones de la prosa poética que te caracteriza, a mano, en ordenador. Procuro escribir a mano, me gusta escribir a mano. Yo creo que es la manera correcta y adecuada de plasmar los sentimientos. El negro sobre blanco a mí me gusta, me inspira, me gusta el olor a tinta, me gusta el olor a papel, y además me viene bien para la oposición porque hay que escribir mucho en poco tiempo. Pero procuro escribirlo a papel, siempre pasarlo a papel, sí. Has hecho referencia varias veces a tu profesión. Sí. Tú eres maestro, eres docente de PT, que es pedagogía terapéutica, eso es, sí. Que era una de las demandas, que hubiera un aumento Eso de es. vuestra figura en Eso es. los conflictos laborales que hubo en la Que ahí enseñanza hemos estado desde el primer día. Sí, yo soy maestro de lo que ahora nos gusta llamar más de maestro de apoyo a la inclusión. Sí, trabajas con chavales, con alumnos, con alumnas, con NEE, con Exacto. necesidades educativas especiales. Eso es, sí, trabajo en el Colegio Claro Campoamor de Riaño, en Langreo. Un saludo a todos mis alumnos, alumnas y compis. Un saludín. Saludín. Durante 25 años anteriormente he trabajado aquí en el Sanatorio Marítimo de Gijón, con personas adultas con discapacidad intelectual o diversidad funcional y con enfermedad mental asociada. Yo estoy muy orgulloso de lo que soy, siempre lo he dicho. Si hay algo que me define es ser maestro de educación especial, porque no es por lo que yo puedo aportar, no es por lo que me aportan ellos a mí, ¿sabes? Esta parte de luz también me la aportan, ver cómo, pese a todas las dificultades que entraña su día a día, te llegas al cole y te reciben con una sonrisa, te abrazan, te besan. Yo nunca me he sentido tan querido en mi vida, con perdón de mi mujer, que me estará escuchando, pero nunca me he sentido ¿Cómo tan... se llama la mujer? Beatriz. Saludín, Beatriz. Que también trabaja en el Sanatorio Marítimo. Y nunca me he sentido tan querido y tan arropado como cuando entro en mis aulas o en aquellos momentos en el Sanatorio Marítimo. Entonces, si algo me define, no es esto, pese que es por lo que estoy aquí ahora, sino por ser maestro. ¿Influye esa profesión, esa vocación que se nota que tienes? No todos los grandes profesionales tienen vocación desarrollada. Hay gente que tiene una vocación diferente en la que está. Hay gente que no tiene ninguna vocación. Y está por el dinero. En tu caso, afortunadamente, coincide profesión con vocación. ¿Influye en tu obra? ¿Influye, por ejemplo, no sé si más en Los sueños de mi pluma, que fue el primer poemario, que en Susurros de mi alma? Influye, mira, en lo que más influye es en mi primera edición fue un cuento infantil. Arrímate un poco más al... Influye más en mi primera edición, que fue un cuento infantil. Yo tengo un cuento infantil que publiqué en mi primera posición, miento, en mi segunda posición, que se llama La buena bruja Narel. Lo tengo aquí apuntado, sí. Y ahí sí que ha influido mucho porque lo diseñé para una posición en la que saqué muy buena nota, y fue el propio tribunal de la posición la que me dijo, ¿por qué no este cuento lo publicas? Hace apenas 3 años, ¿eh? Nada, sí, pues fue en agosto, septiembre del 24, una vez que acabé la posición, y me decidí.
Ese fue autopublicado, ese fue autopublicado. ¿Y influye? Sí, influye porque yo desde siempre me ha gustado mucho leer, formarme. Yo soy socio de revistas como National Geographic, soy socio de... me gusta ver muchos documentales y me gusta leer. Y al final, para ser buen escritor tienes que leer, no hay otra cosa. La gente cree que para ser buen escritor tienes que escribir, sí, pero para escribir tienes que leer. Entonces, sí que influye en tanto y en cuanto, bueno, pues me gusta explorar, me gusta que mis alumnos, cuando se habla, por ejemplo, en lengua de poesía, que tengan un referente cercano, pues qué mejor. Hemos hecho ahora en el Clara Campoamor hace poco un taller de poesía. Me han invitado en un cole de Gijón, que ahora mismo, que me perdone, pero no me acuerdo el nombre, que me lío siempre con los colegios de Gijón, a hacer otro taller de poesía en abril. Entonces, no sé si influye ser maestro en ser poeta o ser poeta en ser maestro. Yo creo que ambas cosas. Vale. Todo es Viti al final, ¿no? Todo es Víctor Vázquez Seoane. Ponemos un tercer y último ejemplo de tu poesía dentro de esta compilación que acabas de sacar con la editorial Sé Leer, tu segundo poemario, Susurros de mi alma. Perfecto. Oasis. Cuando tus ojos, dos brillantes y casi transparentes cuentas de cristal, se cruzan con los míos, me precipito hacia sus profundidades intentando escudriñar tus secretos inconfesables, tus deseos perentorios y tus sueños imposibles. Isla secreta donde se esconde la verdadera esencia de tu ser maravilloso, pura y clara luz que alumbrará mi camino vacilante hacia el oasis de la redención. El libro lo presentabas oficialmente el 13 de febrero en casa. En casa, nunca mejor dicho. Y doble casa, Casa de Cultura, y tu casa porque vives en Sama. A 80 metros de la Casa de la Cultura. En las Escuelas Dorado. Ahí está. Sí. Un sitio paradigmático de la cultura en la cuenca, en Asturias en general. Cuando presentas una obra de esas características y lo haces en tu casa... Eso es algo impresionante. Me emocioné muchísimo desde el momento en que me lo propusieron, que ahí se lo tengo que agradecer mucho a mi editor, que fue y a la editorial en general, que fueron los que lo movieron. Yo no tuve que hacer nada, solo pedí que a poder ser fuera en casa, el Langreo, ya solo el Langreo, ya no necesitaba que fuera en Sama, y ellos lo movieron. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Langreo, que puso todas las facilidades del mundo para ayudarme a presentar el libro. A mi amiga Verónica, que fue la que me hizo de speaker, un saludo, y a toda la gente que fue, que al final, bueno, pues llenamos la Casa de la Cultura. No creí yo que iba a ser un evento poético con tanta afluencia. En aquel momento, pues me quedé incluso sin libros para firmar, tuve que hacer pedido extra, etcétera, y entonces no puedo explicar con palabras. Lo de Sevilla fue impresionante, pero lo de Sama ya fue apoteósico. ¿Tienes previsto hacer más presentaciones? ¿Seguir? Sí, pues quería hacer, una vez que pasen las oposiciones, porque ahora ya no doy a más hasta junio, pero sí que a lo mejor en septiembre estábamos planteando hacer alguna en Gijón, que hay muchos clubes de lectura y de culturales interesados. Entonces, bueno, estamos moviéndonos en ello. Bueno, pues estaremos atentos también para promocionarlo cuando llegue el momento, cuando apruebes las oposiciones, que no me cabe ninguna duda de que lo vas a conseguir. Gracias. Y con también el reconocimiento a los opositores, ¿eh? Exacto, sí. Que cuando se dicen, es que yo soy funcionario, y allá. Sí, eso lo digo siempre, 3 meses de vacaciones, que no son 3, pero bueno, vale, pues yo siempre digo lo mismo, Nacius. La Escuela de Magisterio está en Oviedo y las oposiciones cada 2 años. Sí, por eso. Hay que darle ahí para conseguir mantener un puesto de trabajo, un empleo. Bueno, la cosa tiene eso aquello. Víctor Vázquez Seoane, Viti, con el segundo poemario de su producción, después de Los sueños de mi pluma, ahora Susurros de mi alma, con la editorial Sé Leer. Enhorabuena. Gracias. A seguir. Muchas gracias. Y que te tengamos que traer muchas más veces a Asturias al día. Eso espero. Yo encantado de venir y estar aquí con vosotros. Gracias por la oportunidad de presentar este compendio de mi alma y de poder permitirme pues compartir con vosotros y con el público estos poemas. Seguimos en Asturias al día. Dentro de un momento tenemos más contenidos también relacionados con la literatura y con los premios. Y más temes de literatura y más temes de premios, porque falta esperar poco más de 10 días para que remate el plazo para la presentación de obras al premio
más importante del cómic asturiano, con una dotación de 6.000 euros, el premio Alfonso Iglesias, que entama el gobierno del Principado. Xón de la Campa, muy buenos días. Otra vuelta más con nosotros para hablar de cómic. Vamos a recordar quién era Alfonso Iglesias, vamos a comparar la obra y el personaje Pinín con la del belga Hergé y la su creación más nomada, que es Tintín, que a muchos nos somará. Pero, en antes de nada, gracias, otra vuelta más por estar con nosotros. Gracias a vosotros por traerme. Porque además estás bien apurado, tienes un montón de actividad, en este caso, dentro de les jornades de la Escuela de Arte de Ubieu. Sí, bueno, yo estudié en la Escuela de Arte de Ubieu y también esta semana del 23 al 27 unes xornades de arte gráfico y bueno, incluyen diferentes formas, entre ellas el cómic. Y nada, estoy invitado para hacer una charla con Carol Medina, que es una dibujante de cómics de Xixón también, que lo más cabero, lo último que hizo fue la adaptación al cómic de las novelas del personaje policíaco de Lorenzo Silva. Y nada, vamos a estar ella y yo allí pues por la mañana hacemos una charla hablando un poco de cómic, creo que ya a partir de las 8:30 o algo así, y luego a mediodía tenemos un taller de cómic con los guajes, con los rapazos de allí, y nada, está muy prestoso. Ahora mismo, si no me equivoco, según el programa, está Javier Rodríguez falando el de cómic, y tiene una exposición que va a estar un mes allí de originales y de obras suyas. Javier Rodríguez y un dibujante de cómics de Xixón, creo que de Xixón, que ahora mismo está dibujando para Marvel y fízolo para DC, y bueno, yo un súper estrella del cómic ahora mismo. Todo eso ya mañana. Lo mío ya mañana. Mañana, martes. Eso ya. Vale. Dentro de xornades de la Escuela de Arte de Ubieu. Con eso ya te pago, porque ya te hice la publicidad que necesitabas. Yo ya te he pagado, a la marcha. Ahora marcha. Falamos hoy de este premio, que es uno de los, el más prestigioso dentro de Asturias en cuanto a la obra de cómic. Por cierto, un premio que tú ganaste también en 2023 con la tu obra Misterio nel Soterraño, pero que, por ejemplo, ya va a algamar en este 2026 la su 17ª convocatoria, que ganaren, entre otros, Ruma Barbero 3 veces, Alberto Vázquez 2, Ángel de la Calle, muy relacionado con la Semana Negra, Isaac del Rivero, Alfonso Zapico, o nuestro compañero aquí en RTPA, compañero técnico Luis Navazo, entre otros. El año pasado ganaron Guti del Río y Alex Castrillo por la obra 1000 Venecies. Pero ¿por qué Alfonso Iglesias? Porque para la siguiente veterano, Alfonso, porque era como firmaba como Alfonso, y era muy conocido, Alfonso. pero para el siguiente nuevo, yo diría que llega más o menos ese conocimiento hasta la mía edad, la nuestra edad, la mía generación, más o menos, y ya un poco de... Que tenemos 16, 17 años. Sí, ya un poco de viejo, ¿no? Pero sí veías por ahí imágenes de Pinín y la gente mayor falábate de Pinín y tú sin saber exactamente qué era Pinín, porque, a ver, Pinín dejó de publicarse de manera seriada, parece que fue en los principios de los 80 y tampoco ya ahí era muy conocido. Tuvo un momento así de auge nacional, que fue cuando fue en el suplemento Gente Menuda del ABC, que llegó a toda España, pero sobre todo fue un fenómeno en Asturias, a todos los niveles, hasta quedarse como un símbolo cultural. Y precisamente eso, digamos, el trabajo más logrado o más sonado de Alfonso Iglesias. Y era lo de Telva, Pinón y Pinín, que de Pinón y Sobrín. Entamó Alfonso Iglesias, vamos a hablar un poquitín de Alfonso Iglesias. Sí. Alfonso Iglesias es un paisano que nació en 1910 en Navia, que bien ceu dedicóse a la ilustración y a dibujar porque, bueno, salía muy bien y porque además tenía muy buen sentido del humor, y uno de los fundadores, según Yeí, eso no lo sabía, de la Nueva España. Entamó justo, y era de unas ideas muy cercanas a la Nueva España cuando entamó, y siguió con esas ideas. Vamos, falangista. Sí. Y siguió con esas ideas toda la su vida, pero de la misma manera que al entamu de la su carrera sí que utilizó el su arte para propaganda. Cuando acabó la guerra, pues ya centrase más en lo que interesa que lle, pues sí, pues por un lado la sociedad asturiana, que notase mucho que interesa mucho la sociedad asturiana, su cultura y las tradiciones, y por otro lado hablar un poco de las desigualdades. Hasta cierto punto lle bastante, sin nunca salirse de sus ideas, lle bastante reivindicativo, incluso contestatario, ¿no? Con la sociedad en la que vive por las desigualdades que hay. Pero repito, sin salirse nunca de sus ideas, porque él era concienciadamente de derechas, conservador y esas cosas. Pero bueno,
El paisano entamó eso na Nueva España a facer chistes dibuixados e rápido tuvo mucho éxito. Tenía un sentido del humor moi asturiano, facía xogos de palabras absurdos pero graciosos, y al poco de tener ese éxito entama crea los primeros personajes que son Telva y Pinón. Telva y Pinón son dos aldeanos en teoría, aunque van vestidos de aldeanos, pero en teoría creo que son de Xixón y de Ubieu cada uno, pero que representen la esencia de la asturianía y de a todos los niveles, porque no es solo cómo van vestidos, sino ya el fechu de cómo se comporten, cómo interactúen los unos con los otros y con los vecinos y de las cosas que falen y el tipo de humor que fan y todo muy asturiano. Y eso es una cosa que Alfonso Iglesias y era muy bueno en facelo. En cuanto a la indumentaria, y importante, porque son dos personajes que, como bien dices, un ye de Xixón y otro ye de Ubieu, pero visten muy tradicional, sobremanera ella. Sí, ella en teoría va vestida de asturiana, con traje asturiano, los dos calcen madreñes, el paisano va con traje y con boina, pero los dos tienen un aspecto muy de aldeanos asturianos, aunque en teoría se hallan de lo que llevan las grandes ciudades de Asturias. Y como te decía, representa muy bien la Asturias del momento, de ese momento del Asturias más rural. En el 43 me parece que ye cuando a Alfonso ocurre digamos, dallos un sobrín, que este sobrín, que ye un poco por donde quería llevar la charra, tiene una serie de características que son muy similares a otro rapaz también jovencín, que ye un rapaz muy delgado, muy espigado, y un rapaz roxu, y un rapaz que corre aventuras, además intenta defender siempre a los más débiles, y un rapaz que en teoría ye huérfano también, porque no sabemos nada de los sospás. Pinín tiene tíos, pero no sabemos nada de los sospás. Y corre muchas aventuras y percorre el mundo, ¿no? Entonces, todo esto, cuando lo ves, dices, coño, esto ye Tintín, ¿no? Y hay muchas teorías. Yo llegué bastante y falé con xente y dice que todo el mundo ve prácticamente imposible que Alfonso Iglesias se pudiese haber fixado en Tintín por les fechas, ¿no? Digamos, él entama en el 43, Tintín entama en el 29. Tintín tiene muchísimo éxito, pero al principio ese éxito es muy local, y es muy de la zona. Era belga, Hergé, ¿no? Hergé era belga y era nacido en un barrio también popular de Bélgica y comparte con Alfonso varias cosas que son muy, muy similares. Para tomar la estructura vital, prácticamente nacen en los mismos años. Hergé nace en el 907, muere en el 85, me parece que Alfonso nace en el 10 y muere en el 88, prácticamente tienen la misma edad. Los dos son conservadores. Hergé ya era conservador hasta el punto de estar en peligro cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, porque acusenlo de colaboracionista con el régimen nazi cuando invadieron Bélgica. En ningún de los dos renunció nunca a las ideas, digamos, conservadores, pero sí supieron apartarles de la obra y dedicarse a hacer felices a un montón de guajes con historias y con... Y dices tú que no es vidable que Alfonso conociera la obra de Hergé y decir que se inspirara en Tintín a la de componer a Pinín. Es que hasta el nombre se parece. Sí. A ver, pero es poco probable por varias razones. Pantamar, Pinín, y es verdad que se parece mucho, pero es algo muy común en Asturias. O sea, y es un Pinín, no entama con Pinín el personaje. Quiero decir, ese apelativo ya es tradicional asturiano. O sea, que eso tampoco puedes achacarlo. Y yo, por otro lado, tú piensas que en el 43, Asturias y España también hay ya. Eso es de la Segunda Guerra Mundial. Pocas cosas lleguen a Asturias. Y plena posguerra en España. Y es muy poco probable que Alfonso tuviese conocimiento de un personaje en ese momento muy famoso en Bélgica y digamos, en alrededores, a lo mejor en Holanda y tal, pero en España no había llegado, ni probablemente, no sé si en Francia, pero vamos, y era muy poco probable. Con lo cual, son una serie de casualidades que imagino que en los años 60 ya acentuarían más cuando sí que hay más conocimiento el uno del otro, ¿no? Pero incluso... El primer gran viaje que fai Tintín, que lle el de al país de los soviets, cuando vuelve, fan toda una especie de digamos, de, no sé, operación de merchandising, si quis llamarlo, que lle contratar a un guaje para que llegue a la estación del norte de Bruselas y que faiga
y que faiga de Tintín. Sí. Van a recibir un montón de guajes, porque los guajes, Tintín causó sensación y los guajes y ahí en Les Aventures todos les selmanes, y todo eso dase también en el caso de Pinín, ¿no? Pinín, cuando acaba la primera aventura, la aventura dura como 8 meses o algo así, ¿no? Publicase de manera dominical todos los domingos na Nueva España, y cuando acaban deciden contratar a un guaje también para que vaya a la estación del norte de Ubieu y que llegue en el Madroño Xiro, que llegue Vamos a explicarlo porque eso merece una explicación. El Madroño Xiro y el aparato en el que Pinín se mueve. A ver, como decíamos, Alfonso está muy pegado a la tierra, no que fai y cómo lo fai. Entonces, él piensa, ¿cómo se va a mover este rapaz? Pues primero construye una madreña gigante por la que navega y navega por el Nalón hasta que sale al mar. En las sucesivas aventuras, a esa madreña gigante pon una especie de aspa gigante en riba y llámalo Madroño Xiro en honor al autoxiru, ¿no? Por, digamos, el autoxiru que había inventado de la Tierra. Que sería como un helicóptero... Sí, español, digamos. Sí, sería un prototipo. De helicóptero de la casa, del país, digamos. Sí. Y con ese Madroño Xiru percorre el mundo, vamos. Y una cosa, les aventures son muy prestoses. A ver, les aventures son muy prestoses. Yo entiendo que a unos guajes de la posguerra flipaban porque tienen mucha información y muchas cosas muy exóticas. Y tenía que ser una cosa prestosísima. No hay tele, prácticamente no hay radio. Pues llegar les aventures todos los hermanos de este rapaz asturiano, que además suelta muchas asturianaes en todas las aventuras, tenía que ser prestosísimo. Enamorarse de una china que se llama Cucharín. Y los nombres son para partirse de risa porque, repito, tenía mucha gracia, este paisano tenía mucha gracia con los juegos de palabras y con asturianizarlo todo. El ejemplo perfecto de asturianizarlo todo y esto que sacan los 70. Que lle el Asturcón. El Asturcón, esto que estoy aquí mostrando. En los 70 los guajes, yo entre ellos, volvémonos yocos porque saquen Mazinger Z, que hay un robot gigante japonés, y este paisano que todavía estaba en activo, Alfonso, pues saca el Asturcón, que es una especie de robot con cuerpo de horrio gigante que maneja Pinín. Y bueno, esto es una idea fantástica. O sea, esto es para retomar y hacer aventuras. Es una idea fantástica. Y es que, claro, los otros oyentes, los que son más veteranos, suena a ellos muchísimo el tema de Telva, Pinón y Pinín, que Sobrín, que era el juego de palabras que utilizaba Alfonso a la de promocionar estos tres personajes. Pero los más mozos no tienen ni idea de lo que es esto. A lo mejor, a ver, yo sé que hay sitios donde todavía se ven imágenes de Pinín, ¿no? Porque hay muchas imágenes de Pinín dibujadas y pintadas en murales y en sitios. Pero, desgraciadamente, mira, la última edición que se hizo, parece que la que sacó la Nueva España, que son estos tomos, recopilaron todos los tomos de... Qué casualidad que los tengas tú. Yo tengo los dos. Yo os digo que tu mujer, báchate de casa porque lo mereces. Sí, estuve en Barcelona hay 2 días y merqué un Tintín en Provenzal. Y no me dije nada, digo, mételo ahí. Guárdelo ahí. Mételo ahí en la estantería sin que se dé mucha cuenta. A ver, sí, tengo demasiados cómics. Pero bueno, mira, estos que sacaron, sacólos la Nueva España, creo que ya en el 2004, ¿sí? Y recopila todos los tomos, todas las aventuras de Tintín, pues a lo largo de los años 40, 50, 60. Hay que tener en cuenta que, repito, ya era popular para los guajes de esas épocas. Vamos, ya era lo máximo. Ya era pero que estaba lo que ya en Asturias estaba pero en riba, por ejemplo, de personajes como podían ser Mortadelo y Filimón, porque ya existían. Pero Pinín ya era muy, muy popular. Entonces, recupérense todos estos 4 tomos, que recuperen, digamos, toda la obra completa. Y yo sí es verdad que Alfonso Iglesias, que ya es el que estábamos hablando, que da nome al premio, fizo muchas otras cosas. Fizo más personajes de cómics. A mí hay una que me encanta, que ya, a ver si se decirlo bien, que es Rufina la Mozana Proacina, porque hacía muchas rimes así. Y yo fizo muchos cartelos de promoción, de promociones de festejos. Él y el creador de... El desfile de las Américas que se fa en Ubieu, inventólo él, ocurrióse ya él. Él hizo un montón de cosas. Bueno, y era un gran grabador también. Sí. Escritor, editor. Y pintaba cabroncillo. Sí, tenía manuales para críos con Pinín de protagonista. Bueno, Pinín llegó a todos los sitios. Pinín tiene estatuas. Tiene una estatua en la Felguera. Tiene el Madroño Xiru en el aeropuerto de Asturias. Sí. Y tiene, tuvo cromos de álbumes de cromos, tuvo figurines de todo tipo. Pinín fue un peréxito. Desgraciadamente,
Pinín faltó y lo que tuvo Tintín. Tintín al principio tuvo ese éxito tan grande y digamos una estética así un poquitín más básica como la de Pinín, y en los años, sobre todo a finales de los 40, principios de los 50, Hergé dedícase a mejorar y profesionalizar, digamos, de alguna manera el dibujo, adaptarlo a un espectro más amplio que la imagen que tenemos ahora de Tintín. Y eso es lo que no tuvo Pinín. Dai un repaso a Pinín podría hacerlo de ese estilo. ¿Y por qué no lo tuvo? ¿No quiso el propio Alfonso? ¿No yo hubo creo, de aquí no, yo de creo la que escuela porque que lo siguiere? No lo sé, yo creo que probablemente porque ya era una cosa muy personal suya y al mismo tiempo ya era una cosa muy artesanal, digamos, facial o todo. O sea, él no tenía coloristas, él no tenía entintadores. Hergé desde el principio, casi desde el principio, tiene coloristas, crea unos estudios, hace una serie de cosas, conviértelo en una industria, mientras que Pinín lleva una cosa más, entre comillas, y bien dicho, de andar por casa. También es verdad que Alfonso tenía muchísimos intereses y era, digamos, ¿cómo te diría yo? Y era una celebridad, ¿no? Entonces tenía muchas cosas, estaba a muchísimas cosas y probablemente, bueno, a lo mejor no lo veía como una cosa tan relevante, aunque no que la cultura asturiana y sobre todo en la cultura del cómic, ya te digo que lo más. Aunque ahora tengamos unos autores que lleguen a todos los lados, ningún personaje llegó a la sociedad asturiana como llegó este personaje. Otra de las semellanzas entre Hergé y Alfonso, entre Alfonso y Hergé, y que murieron los dos relativamente mozos, con 70 y pico. Sí. Y todavía estaba produciendo. Sí, estaba haciendo cosas y de hecho planeábanse cosas a posteriori que quedaron pasó ellos un poco lo mismo. Hergé cuando murió dejó un álbum inacabado, que es el Arte Alfa, que se expulsó tal y como estaba, sin acabar, y Alfonso seguía haciendo cosas, seguía dibujando, seguía haciendo cosas con Pinín. No sé si tenía planes a largo plazo con Pinín de hacer más aventuras al estilo Tomo, pero sí, en ningún momento paró y una pena que murieran tan pronto porque realmente yo creo que tenía todavía muchísimo que sacar. Este paisano, ya te digo, era muy, muy creativo. Desgraciadamente, que como y pasaba a Tintín y a Hergé, son de una época muy concreta. ¿Eso qué significa? Que cuando viajes por el mundo siendo de una época muy concreta, no dejes muy bien parados a personas de otras razas o culturas. Claro. Hay cosas aquí salvajemente racistas, salvajemente, porque si Tintín es un poco paternalista, digamos, con ciertas razas y con ciertas culturas, Pinín, como buen asturiano, todo lo falla a lo bestia, y entonces lo mismo que se guía a hostias. Hay cosas aquí que se dirían inleíbles, impublicables. Yo soy aquel negrito del África tropical. Poco sería, Sí. No, hay cosas. Repito, hay que verlo en el contexto en el que está hecho. Pero si contexto, pues daba ese tipo de cosas. Semejanzas entre los personajes también, porque decíamos, mozo alto, espigao, huérfano, que hay una cosa muy interesante, huérfano, corre él solo las aventuras. Inclusive también, en cuanto a la indumentaria, mismo de Tintín que de Pinín, los dos con bombachos, los dos con camisa. Los dos tienen un aire muy similar y luego, por ejemplo, tienen hasta ¿cómo te diría yo? Un carácter muy similar. Pinín no para ante nada. En un momento dado encuentra un avión abandonado en el desierto del Sáhara y pilótalo, así sin más. Que hay una cosa que también sabe hacer Tintín. Tintín pilota aviones sin saber, aparentemente. Quiero decir, tiene un carácter como muy echado para adelante de ¿cuál es el problema? Voy a solucionarlo. Entonces, comparten muchísimas cosas. Una cosa también que tienen, y es que las primeras aventuras de Tintín va en solitario, y es verdad que él va con un perro. Con Milú. Pinín no tiene perro, tiene gaita, que lo acompaña a todos los lados, y va en solitario. Pero, por ejemplo, en el último de los tomos, que lleve el de Marte, el de este de aquí, Pinín en Marte, el que lo acompaña en las aventuras lleve Pinón, el tío. Y hasta cierto punto la dinámica que tienen los dos es muy similar a la dinámica que tiene Tintín con el Capitán Haddock. El Capitán Haddock y el adulto, Tintín y el mozo, el guaje. Pero al mismo tiempo Tintín y el inteligente, el que toma las decisiones, el que sabe lo que fai, y dase una situación muy similar entre Pinín y Pinón. Pero Haddock es muy repugnantón, sí. Pinón
tiene bueno, también Pinón, ese a ver, no lle tan repugnantón, pero ye el adulto, digamos que está a vueltas de todo. Y entonces, como está a vueltas de todo, quiere más dejar pasar las cosas, quiere más no metes en fregados, mientras que Pinín vamos a solucionarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Una de las aventuras más chules, o a mí que más me llamaron la atención, yo cuando van a Marte, precisamente porque como decía Alfonso presta mucha atención, paga mucha atención a lo que lleva la cultura asturiana, y entonces en Marte encuentran marcianos que falen, entre comillas, bable, o sea, que falen asturiano. Que falen bable. Bueno. ¿Y por qué falen asturiano? Pues porque un paisano en la descarga de Cangas, qué buenísimo, la descarga de Cangas, cuando fue a tirar el petardo, no lo soltó, subiólo hasta Marte, llegó allí y lo primero que hizo fue montar un centro asturiano de Marte y luego enseñó ellos asturiano a todos los marcianos. Entonces todos los marcianos falen asturiano. Y digo, y es glorioso. Y es que buenísimo. O sea, este paisano tenía una imaginación, por un lado, una imaginación y una capacidad para meter todo lo que lleva la cultura asturiana en cualquier aventura que, o sea, es digno de admiración, vamos. Asturias Paraíso Natural. Y tremendo, y tremendo. Un eslogan, un lema buenísimo. Sí, pero las aventuras de Pinín llevábalo a lo máximo. Luego otra cosa que tienen en común, por ejemplo, Pinín y Tintín, y es que muchas de las aventuras primeras paécense, ¿no? La primera persona que se encuentra a Pinín cuando sale de Asturias y un submarino soviético y que lo detienen por espía. Lo primero que hace Tintín es ir al país de los soviets. La siguiente aventura de Tintín es Tintín en América. Bueno, sí, y el Congo primero. No, sí, y la tercera. La tercera es Tintín en América, donde lucha contra gángsters. Y al encontrarse con indios, Pinín, su segunda aventura o su segundo destino es Nueva York, donde triunfa como gaitero, porque además ponlo en The Great Pinín Tonight, pues triunfa como gaitero. Y luego entérense los gángsters y quieren secuestrarlo por perres. Hay muchísimas similitudes y repito, y es prácticamente imposible que Alfonso tuviera fichándose en lo que estaba haciendo. Pero son muchos semejantes, son demasiadas para que no tuvieran reacción, para que uno no supiera del otro. Y mucha casualidad. Ya, lo sé, pero yo estoy convencido, no, pero yo pondría la mano en el fuego que esto es todo obra de Alfonso, que no tiene, que digamos que no estaba copiando a Pinín. A Tintín, ya no sé lo que es muy similar. Que en francés, y Tintin. Tintin, y en francés sería Pinon. Claro. Pero bueno. Eso y otra de las cosas también interesantes de esta charla que estamos teniendo con Sean de la Campa en cuanto a las semejanzas entre los dos autores, entre Alfonso y Hergé, y los dos protagonistas de las aventuras básicas que en Pinín, en el caso de Alfonso. Hay otra cosa que, para mostrar un poquitín el grado ¿cómo te digo?, de popularidad que tenía. Pinín fue el primer personaje de cómic de España en tener una película de ¿cómo se llama?, de acción, de real, quiero decir, con actores. Personajes reales. Exacto, con actores. Que curiosamente la tuvo poco después de que Tintín tuviese las suyas. O sea, Tintín tiene dos películas, una ye del 61, que ye la del Toisón de Misterio del Toisón de Oro, y otra ye del 64, que ye Les Naranxes Azules. Bueno, pues como ye Pinón, la de esta se llama Las aventuras de Pinín y sus amigos, y del 79, y un poco más cero, pero yo el primer personaje de cómic en España que tiene una película. Eso demuestra, a ver, hay que meter muchos perros en hacer una peli. ¿Esa vístela? ¿Llegaste a verla? No, y estuve buscando y no sé dónde habrá alguna copia. A lo mejor en Peor Imposible, que consiguen cosas muy extrañas. Bueno, a lo mejor tú colabores con ellos a veces. Habrá que proponerlos a ver si son a quien algamar una copia, porque sería prestoso ver cómo ye y quién ya el guaje que lo actúa. Por cierto, para los que tengan interesados, hay que recordar que el plazo para presentar obras a ese premio Alfonso Iglesias de cómic asturiano, que ya era lo que apostaba. Sí, de verdad, comentábamos. Para hablar de todo esto, un premio que tú ganaste en su día, remata. El 6 de abril. Y quería decir, que no lo dije antes, estoy yo como los americanos con el béisbol, que falen del World Series, el campeonato del mundo, y solo juegan ellos. Bueno, pues este premio y el más importante del mundo
en asturiano porque non hai outro máis importante en cuanto a prestixio e en cuanto a cuantía económica, que de los que hai en el Estado tamén é de los máis importantes, porque son 6.000 euros y realmente hay pocos más, creo que hay de alguno de 10.000 y de alguno más, pero hay el nacional que son 30.000, pero hay pocos más que tengan esa cuantía económica, o sea que hay un premio muy, muy interesante. Xon de la Campa, é un placer siempre tenerte con nosotros, escritor, traductor, non solo de cómics, sino de muchas otras cosas. Vencellado también a la editorial Radagast, y en este caso para falar de les semellances entre Alfonso y Hergé, entre los dos personajes, entre Pinín y Tintín. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por tenerme y muy prestos a venir siempre aquí. Rematamos de esta ambiente la edición de este lunes, el primero de la primavera en Asturias al día, con más cosas en la jornada ya de mañana. Disfruten todo lo que puedan de esta jornada de lunes, lo que queda o todo lo que necesiten. Intento cada día ser todo lo que había.